Niveles del proceso de despertar de la conciencia humana hacia una conciencia espiritual. Como todo proceso involucra cambios que nos llevan indudablemente a experimentar una transformación mientras vivimos nuestra experiencia como una conciencia humana en esta dimensión, que se le ha llamado 3D o tercera dimensión. También se habla de un estado de conciencia de tercera dimensión. Ese estado de conciencia, considerémoslo como la manera humana de percibir el mundo, en y con la dualidad que éste involucra y la falta de integración que sufre la conciencia humana dentro de una realidad material en la que a simple vista pareciera estar todo separado. Dentro de este proceso, entonces tenemos estados que podemos de alguna forma esquematizarlo como niveles de conciencia. Y sí, en algún momento seguramente comenzaste con este proceso del despertar. Es un proceso largo, no es un proceso corto, es un proceso de aprendizaje bastante largo. Y sí, al comienzo hay algunas cosas que nos podemos dar cuenta en nuestro nivel inicial. Nuestro nivel inicial del despertar es también llamado como el llamado, valga la redundancia. Este llamado espiritual comienza con determinadas situaciones cotidianas que se nos presentan, pero ojo, la forma que nosotros comenzamos a ver esas situaciones cotidianas va cambiando. Aquí vamos a hablar de un proceso o de un inicio del despertar de la conciencia o del despertar espiritual, pero desde lo honesto de nuestro ser, no como una moda. Es muy importante que este proceso sea iniciado de la forma correcta, de la forma honesta, espiritualmente hablando. Cuando las cosas son moda, no resultan mucho porque estaríamos todavía en un estado de conciencia más robótica o en un estado de conciencia que estaríamos funcionando casi hipnotizados por toda la información que trae el medio o la dimensión tercera de la que hemos hablado. ¿Qué significa eso? Cuando aparece una moda, también lleva una corriente. ¿Ya? Cuando hay una moda y hay una corriente, todas las personas quieren seguir ese patrón porque resulta que el vecino, la amiga, la otra amiga también lo hace. Entonces comienzan a practicar ciertas cosas, como por ejemplo dentro de las terapias como yoga, meditación y todo eso, porque los otros también lo hacen, pero no existe ese llamado interior hacia iniciar un proceso de despertar espiritual, sino que más bien se hace como por copia o seguir el patrón social y pertenecer a la sociedad de alguna forma, pertenecer a esta sociedad que me dice que es bueno para mí, ¿cierto? Entonces ya como me dicen que es bueno el reiki, es bueno la yoga, es bueno la meditación, entonces yo lo sigo por moda. Bueno, quizás tampoco sea tan malo todo esto, ¿ya? Que de repente inicien por moda, pero después ya le van tomando un gustito más potente a este iniciar de este proceso. Pero vamos a ver qué sentiríamos dentro de lo cotidiano, o sea, lo que estamos viviendo día a día. Porque si nosotros buscamos y googleamos qué es el proceso del despertar, vamos a encontrar información quizás muy abierta, que no vamos a poder aterrizarla a este plano en las situaciones que nos toca vivir como humanos día a día, ¿ya? Entonces, sin embargo, aquí vamos a ver en este video cotidianamente cómo podemos vivir una iniciación de ese proceso que es largo, de ese proceso del despertar. Yo estoy haciendo estos videos con la finalidad de que todo esto se les haga más fácil
a las personas que han iniciado este proceso de forma bastante honesta, o para las que han iniciado todo este proceso también por moda, porque en algún momento también van a buscar información. Van a llegar porque esto del proceso del despertar es algo totalmente natural, entonces todas las personas van a pasar por esta situación. Veamos entonces el nivel inicial. En el nivel inicial nos damos cuenta que todo lo material se rige en su origen por leyes que no provienen del mundo físico. O sea, empezamos a ver de que lo que tengo como materia es un producto final de otras interacciones que yo no puedo apreciar a nivel de los 5 sentidos, ¿ya? Estamos también más pensativos y comenzamos con cuestionamientos de índole espiritual. ¿Cuáles son estos cuestionamientos? Serían, por ejemplo, qué es real y qué no de lo que hay en este mundo, de dónde venimos, a dónde vamos, quién soy yo realmente, ¿soy solamente un cuerpo físico? ¿Por qué puedo hacerme estas preguntas? Cuando las preguntas estas surgen, ya la persona ha entrado a un proceso, a un momento, una expansión de la conciencia donde se tiene que cuestionar en algún minuto. Claro que hay personas que no se lo cuestionan, ¿no es cierto? Las que son más de tipo robótico no se lo han cuestionado todavía, pero en algún momento llegarán a hacerlo. Surge el interés por lo que hay más allá de lo físico, o sea, lo que llamamos también metafísica. Generalmente surgen esos intereses a las cosas como mágicas, o tiene ese tipo de inclinación porque está iniciando un proceso, ¿cierto? Sospecha, ¿ya? Tiene sospecha, no creencia, de que algo superior está detrás de todos los sucesos. Nos damos también cuenta que nuestra vida pareciera unirse invisiblemente con la de los otros de forma abstracta para dar forma a lo que comenzaremos a llamar las coincidencias o las sincronicidades. Comienzas a ver un vacío interior dentro tuyo que antes era cubierto con actividades o acciones de distracción que son comunes y muy preciadas de realizar en la mayoría de las personas, pero sin embargo a ti eso ya no te satisface. Te sientes raro porque ya no disfrutas esas cosas con las que antes disfrutabas, ¿cierto? Y por ejemplo, voy a dar un ejemplo, si antes tenías una pena, una pequeña depresión o algo, te sentías triste, ¿qué hacías? Te ibas a una fiesta o te ibas a distraer, ¿cierto? A comprar ropa, y buscabas una forma de distraerte de la emoción que te estaba agobiando en ese momento. ¿Qué pasa en esta etapa inicial? Ya te das cuenta que de verdad prefieres hasta sentir esa emoción y no tienes intención de ir a disfrazarla en alguna actividad de las que hacías antes. Esta pequeña como depresión que podría existir en la etapa inicial del proceso del despertar surge porque todo proceso tiene que comenzar de alguna forma como con una crisis, en que la persona con esto que estamos indicando aquí hace una pequeña crisis a nivel interno de, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué está pasando? Ya lo de antes no me hace feliz, ahora va cambiando la cosa, siento que quiero acompañarme de otras personas, quizás ya no la paso tan bien con mis amigos, o no me gustan las cosas que hablan mis amigos porque son muy banales, son muy superfluas, son muy livianas, ya como que no comparto esos intereses. Comienza también una desidentificación social. O sea, ¿qué pasa? Que ya no te parece atractivo ser como el resto. ¿Cómo se puede ver eso? Ya no quieres vestirte como el resto, la moda para ti no sirve mucho, te das cuenta que no quieres copiar todo lo que los demás van copiando, quieres quizás verte diferente de alguna forma o simplemente no seguir un patrón, tampoco piensas ni quieres pensar lo que todos piensan y lo que todos hacen. Eres de hecho un poco más original en tus pensamientos, se te ocurren cosas quizás que a los otros no se les ocurrirían. Hacer lo que todos hacen, empiezas a cambiar eso.
ni tampoco sentir como todos sienten o cómo perciben la vida. Tú empiezas a tener pensamientos y sensaciones distintas al resto, porque claramente te desidentificas de forma social. También comienzas una desidentificación religiosa. Todas las creencias religiosas que tenías en algún momento van y comienzan a disolverse y se expande esta conciencia a una realidad un poco superior, espiritual, aún mucho mayor a la que habías creído antes y a la que habías creído hasta ese momento. Esto es una parte del inicio de nuestro proceso. Como son 5 niveles, vamos a dejar hasta aquí el nivel inicial. Si tienen más dudas o consultas con respecto a este video o han sentido cosas que les parece a ustedes estar iniciando este proceso del despertar, me encantaría poder escucharlas y leerlas aquí, porque saben que es tan importante que nosotros como humanos podamos identificar estas etapas, cómo lo hemos vivido y cómo lo hemos pasado, ¿ya? Así es que, por lo menos debajo de este video, déjame tus comentarios. Tú me indicas cómo viviste, si es que eso ya pasó hace tiempo y ahora estás en otro proceso, pero enfócate en contarme cómo viviste tu proceso de despertar inicial o cómo sentiste ese llamado. ¿Qué fue pasando en ti? ¿Qué cambió? Hasta ahí, ¿ya? Solamente cómo inició este llamado, no las acciones que seguiste después, porque las acciones que seguiste después de que sentiste todo esto pertenecen al segundo nivel de conciencia. En ese segundo nivel vamos a llamarle la búsqueda, y es cuando empiezas a buscar cosas afines a esto que primero sentiste. Entonces enfócate y me vas a contar aquí en los comentarios cómo fue tu proceso inicial de despertar, cómo llegaste, cómo empezaste este proceso, este camino que ha sido tan importante para ti. Si fue como jugando, si fue que leyendo un libro. Yo voy a leer todos los comentarios que salgan acá porque para mí son súper importantes y quizás podríamos agregarle más cosas o más detalles a este video. Me despido, que estén súper bien y espero sus comentarios. Y si les gusta el video y les gusta les gusta todo lo que vamos a comenzar a hablar ahora acerca del proceso del despertar y cómo lo vivimos como humanos, que es lo más importante, como humanos, porque como humanos lo sentimos, ¿ya? Y nos enfocamos en eso. Si quieren saber más cosas de esto, pueden seguirme, aplican un like o se suscriben a mi canal. Nos vemos entonces en el próximo video.